Bueno, primero, buenos días y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este webinar. En nombre de Liesa y Uniquemia, queremos agradecerle su asistencia en este evento, la actividad comercial en la nueva era digital, el efecto potencia, con nuestro distinguido ponente y director académico del programa, Juan Berganza. Juan Berganza es especialista en ventas y ventas digitales. Ha trabajado en departamentos de ventas comerciales, de compra y marketing de sectores tan variados como la electrónica de consumo, marketing, climatización, biotech, herramientas de mano, por lo que posee un perfil comercial muy versátil con una orientación de marketing. Además, tiene un máster en Business Innovation por la Universidad de Deusto y Cambridge y un MBA en Odense, Nantes y Bradford University de Inglaterra. Ha llevado equipos comerciales de hasta 50 personas, conoce en detalle qué son los procesos de cambio y adaptación de las organizaciones en las ventas y la importancia del crecimiento en el negocio. Juan además es nuestro coordinador académico junto con Irene Lehmann de Liesa del programa La Nueva Gestión Comercial B2B, en que inicia el 10 de mayo en un formato 100% online. Es un programa diseñado en alianza Liesa Uniquemia. Este programa además ha sido diseñado para preparar a los interesados, directores comerciales, responsables de ventas, gerentes comerciales, para afrontar los cambios que ha traído la digitalización y cómo a través de esos cambios se pueden aumentar las ventas y empoderar a los equipos comerciales. Entonces, sin extenderme más, le dejo la palabra a Juan Berganza. Juan, adelante. Bueno, muy buenos días, sobre todo, ¿no? Entiendo que la afluencia sobre todo es de Latinoamérica, entonces, bueno, pues agradecer a Cristina y a Uniquemia realmente el acceso a poder contar realmente cuál es el programa que queremos poner en marcha, que lo conozcáis con más detalle, y hoy vamos a hablar de lo que se llama el efecto potencia, que es una serie de 14 pasos para realmente cambiar la organización hacia un ámbito muchísimo más dirigido en el ámbito de ventas, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla con vosotros. Bueno, no sé si lo veis, lo voy a poner en grande. Sí, ahí lo estamos viendo. Vale. Grande. Vale, al final el programa que hemos diseñado es un programa que está muy pensado para lo que ha dicho Cristina, al final responsables comerciales que entienden que, ahora lo veremos en la presentación, ¿no? Pero que entienden que las reglas de juego han cambiado y entonces tenemos que cambiar nuestras organizaciones y nuestros departamentos de ventas para tener muchísimo más impacto, beneficiándonos de lo que son las herramientas digitales, ¿vale? Entonces aquí los 10 módulos van muy dirigidos a potenciar ventas, a conocer con detalle desde el punto de vista del participante qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta, qué herramientas nos pueden ayudar para maximizar esas ventas. O sea, aquí un elemento como el CRM lo vemos fundamental. Luego, a partir de ahí, qué contenidos comerciales necesitamos para marcar la diferencia en el ámbito de cada empresa. Fundamental unir esos departamentos de marketing y ventas para trabajar conjuntamente. Como hoy veremos, no solo es marketing y ventas, pero marketing y ventas, desde luego, es un ámbito que hay que unir sí o sí. O sea, los objetivos tienen que estar muy alineados, ¿vale? Y a partir de ahí seremos capaces de poder automatizar lo máximo posible nuestros procesos de ventas a través del marketing, lógicamente, con elementos de marketing, pero sobre todo es esa automatización de las ventas, ¿vale? Aquí hay otros elementos fundamentales como pueden ser la fidelización y la nutrición del cliente a través de esos ámbitos digitales, o sea, conseguir aumentar la fidelización del cliente. Y dos elementos que actualmente están muy en boga, uno es el social selling, que no deja de ser la venta a través de las redes sociales, cómo trabajarlo y cómo hacer que nuestros perfiles y nuestras empresas tengan impacto en el ámbito de redes sociales. Sobre todo trataremos el ámbito de
de LinkedIn. El ABM, que al final es, en vez de trabajar la captación o el funcionamiento con muchísimas cuentas o centrarnos en captar muchos clientes, no, vamos a hacer una segmentación de ellos y dirigirnos a los principales que tenemos al 80-20, o sea, esos 20% de clientes que nos dan el 80% de los resultados. Y a partir del último módulo ya será poner en práctica todo lo aprendido ya con mucha actividad realmente práctica, ¿vale? Pues así como para hoy, pues realmente, bueno, pues aquí hemos apagado las cámaras, ¿no? Pero bueno, en principio, eso, todo en silencio hasta el final, en el que contestaremos en los últimos 5 o 10 minutos las preguntas que tengáis, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de la primera parte de que daremos en el curso, que es, bueno, el efecto potencia, y vamos a hablar, o sea, entender qué es lo que ha sucedido y cómo nos podemos adaptar a la nueva realidad, ¿vale? Entonces, el objetivo de hoy es entender y echar a andar. Entender que no todo el conocimiento ni las actividades actuales de la empresa están alineadas con las actividades comerciales. Entonces, desde ese punto de vista, cuando entendemos eso, empezamos a dar pasos para corregirlo y poder dirigirnos hacia una nueva realidad de empresa. Entonces, el efecto potencia es lo que pretende, ¿no? O sea, son 14 pasos en los que veremos más o menos que, o sea, nos centraremos en 4 o 5, no más, que son los claves para que el impacto sea mucho mayor, ¿vale? Y aquí yo defino cuándo se conseguirá que el efecto potencia esté en marcha, pues cuando realmente hayamos tenido ese cambio de mentalidad y en las actividades que hacemos para conseguir una organización muchísimo más dirigida a esa adquisición, retención y crecimiento de clientes, ¿vale? El nuevo entorno, pues estamos todos con la problemática del COVID, estamos todos, el que no está confinado como en su pueblo, en su ciudad, pues estará como país, nos cuesta mucho movernos, nos cuesta mucho, pero esto al final lo único que ha hecho es acelerar todos los procesos que ya estaban viniendo. Lo que pasa es que, bueno, pues este acelerador máximo pues nos ha puesto a todos sobre aviso, ¿no? Pero lleva mucho tiempo viniendo, o sea, el consumo de Internet es un elemento que cada vez más viene con nosotros, el uso del smartphone, el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, todo eso lleva mucho tiempo ya, o mucho tiempo creciendo. Esta nueva realidad sí que nos ha traído el teletrabajo o la educación a distancia, pues lo ha potenciado al máximo, pero ya no solo ocupa el ámbito personal, sino también ya mucho de nuestro día a día en el profesional, ¿vale? Y aquí el COVID sí que ha limitado esos eventos y ha obligado ese distanciamiento social, con lo cual no podemos hacer nuestro desarrollo o nuestro desempeño comercial como nos gustaría, ¿no? Ya no podemos tener visitas presenciales, no podemos tener ferias, no podemos tener esos cafés de trabajo. Bueno, pues todo esto nos hace que tengamos que avanzar y cambiar nuestra manera de trabajar, ¿vale? Pero es que además, desde que salieron las actividades de Internet en el año 91, pues poco a poco ha ido variando todo nuestro perfil de comprador. O sea, el perfil de comprador ha evolucionado con este proceso, está muchísimo más informado, utiliza ya la multicanalidad, está siempre conectado, toma decisión incluso online, ¿vale? Pero es que sobre todo recibe muchísima cantidad de impactos comerciales día tras día tras día, ¿vale? Entonces aquí es donde tenemos también mucho que incidir. Y luego son elementos muy importantes que los consumidores cada vez son más desleales, se quejan más, cosa que encima cuentan y comparten más que nunca en redes sociales, entonces eso ayuda a que tengamos que estar muy de la mano con ellos para que la experiencia del cliente esté en el centro y consigamos los resultados, ¿vale? Lo que os decía aquí, o sea, un poco, ¿qué ha hecho el COVID? Pues acelerar eso, las apps de comunicación, las alternativas de trabajar, las alternativas de comunicarnos,
pues ahí veis, ¿no? O sea, el Hangout o similares, pues un 63% ha crecido, las llamadas de WhatsApp y demás un 45%. Bueno, pues todo esto son elementos que se suman. Crecimiento de Twitter un 56%, Facebook, Instagram, todo esto se suma, pero es que además de ese crecimiento de redes sociales muy potente, es que encima se van sumando nuevas herramientas, como puede ser TikTok, Clubhouse, bueno, nuevas herramientas que van sumando y complejizando cada vez más el proceso comercial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cosas que están aquí para quedarse, bueno, pues la compra desde el smartphone, la compra desde el ordenador. Ahí veis, o sea, bueno, esto es un informe que hizo PricewaterhouseCoopers para el mercado español, pero bueno, ¿qué probabilidades hay de que las aplicaciones de mensajería se queden ya, que perdure después del confinamiento? Pues un 92%. En redes sociales, un 90%. O sea, esto está aquí para quedarse. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para cómo interactuar con nuestro comprador y cómo hacer que el impacto sea mayor, ¿vale? Entonces, en lo que es el proceso de compra, pues siempre tenemos las mismas fases, ¿no? O sea, una toma de conciencia del problema, el cliente busca una información, a partir de ahí considera qué opciones tiene de solucionar ese problema y luego toma la decisión de compra. Esto vamos a ver que en el ámbito B2B, pues todavía añade más complejidad, o sea, al final son compras más complejas, se alargan todavía más en el tiempo y encima empezamos a incorporar muchísima más gente en el ámbito de decisión. O sea, ya se estima que en los ámbitos de B2B, o sea, hay hasta casi 7 personas de promedio que están tomando parte en los procesos de decisión, que eso lo trabajaremos, por ejemplo, en el módulo del ABM para impactar a todos ellos, ¿vale? Entonces, pero es que además hay una rotación muchísimo más alta, ese 20% que rota todos los años. Entonces, o sea, por mucho que impactes a unos, puede haber una rotación que te quedes como al principio, ¿vale? Y contamos además con el problema de que la credibilidad respecto a la fuerza comercial, pues es muy baja, ¿vale? Entonces, perdemos muchísimo negocio en todo este proceso, ¿vale? Lo que decíamos, el comprador cada vez busca más información en Internet, tiene una saturación absoluta de mensajes publicitarios y lo que antes era más sencillo, ¿por qué? Pues porque al final el comprador tomaba la decisión, buscaba en televisión, buscaba en revistas del sector, buscaba en la radio, buscaba bueno, pues en elementos menos digitales. A partir de ahí la figura del comercial tomaba mucho peso y era una persona de referencia para realmente influir sobre los criterios de decisión del comprador. Se daba la firma del contrato y a partir de ahí se trataba de renovar o de fidelizar al cliente. ¿Pero qué pasa actualmente? Pues es que nuestro comprador ya trabaja muchísimo antes en la búsqueda de la detección del problema, la búsqueda de soluciones, en donde en redes sociales, referencias de otros clientes, rankings de empresas, valoraciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo el comercial ha ido realmente influyendo cada vez menos en ese elemento. Entonces, tenemos que interactuar y tenemos que saber responder a eso, ¿vale? Entonces, aquí nuestro blog, nuestro web es muy importante, pero también la presencia de un comercial en redes sociales y más, ¿vale? Para luego, o sea, tomará una decisión en base a todos esos puntos analizados y a partir de ahí renovará, pero evaluará, pero es eso, compartiendo muchas de sus opiniones, ¿vale? Y así, HubSpot, o sea, ha trabajado varios ámbitos en lo que es la interacción que tenemos con los comerciales o las empresas con los posibles compradores y hay una serie de puntos que son bastante, desde mi punto de vista, bastante sangrantes, ¿no? O sea, al final, ¿qué hace? Pues que si no tenemos una interacción con un cliente más de 30 veces, ¿qué quiere decir interacción? Pues quiere decir que haya visitado nuestra página web, que nos haya visto en redes sociales, que haya visitado nuestro blog, que se haya descargado un contenido de valor. Bueno, pues todo eso hasta 30 veces, 80% de posibilidades que nos compre, pero es que si interactúa menos de 30 veces, baja hasta el 25% de opciones que tenemos, ¿vale? Y luego además, o sea, casi el 60% de los compradores no quieren hablar
con una persona de ventas hasta que no tenga algo más clara la decisión, ¿vale? Luego, un informe de CSO, que también son elementos que hay que tener muy en cuenta, es que el 70% de los compradores ya investigan muchísimo antes de hablar con el representante de ventas, entonces muchísimas de las decisiones, lo que vemos ahí, un 44% ya han identificado todas las posibles soluciones y ya han decidido gran parte de la compra, casi un 44%, y el 20% de los compradores ya solamente hablan de ciertos detalles para la compra con los vendedores. Entonces, se nos ha complejizado mucho el proceso de trabajo dentro de los departamentos de ventas. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Pues un plan para tratar de minimizar estos efectos dentro de la crisis que estamos o de la crisis que vamos a ver, pues cómo hacerlo para realmente ser ganadores en todo este proceso, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos que tenemos que hacer una nueva gestión comercial, ¿vale? Nuestra realidad actual, pues es que solamente dedicamos el 35% de nuestro tiempo comercial realmente a vender, ¿vale? O sea, aquí veríamos, o sea, la parte izquierda que es el tedio y la parte derecha que es el ingenio, ¿no? Entonces, para que veáis, o sea, solo un 35% que estamos llamando a clientes, conectando con ellos, teniendo reuniones, tanto virtuales como presenciales, ¿vale? Todo ese tiempo, solo un 35%. ¿Por qué? Porque estamos el resto del tiempo dedicados a tareas administrativas, a tareas de servicio, buscando información, buscando documentos, viajando, formándonos, que también es muy importante, con reuniones internas inacabables y eternas, ¿vale? Y luego, por otra parte, pues también pérdida de tiempo pues, en determinadas actividades, ¿vale? Entonces, esta es la foto que tenemos actualmente. Como comerciales, ¿estamos preparados para dar un salto? Esa es un poco la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Nos han sacado de nuestra zona de confort, como pongo ahí, si es que alguna vez ha existido. O sea, un comercial actualmente tiene que tener formación técnica, los recursos tecnológicos, ser una parte de relaciones públicas, conocer técnicas de ventas, manejar las herramientas que tiene dentro de la compañía, pero también habilidades de comunicación. Pero es que también le hemos incorporando pues, que tiene que conocer mucho a la competencia, tiene que conocer los stocks, los precios respecto a la competencia, también actuar en relaciones públicas, estar presente en redes sociales, conocer los proyectos en los que estás. Bueno, pues se va haciendo todo muchísimo más complejo, ¿vale? Y la pregunta aquí puñetera o complicada es que como empresa estamos preparados para ello. Eso también creo que es fundamental, ¿vale? Entonces, ¿qué proponemos nosotros dentro de este programa? Pues trabajar en lo que se llama el efecto potencia, o cómo extender la organización, o sea, la orientación de ventas dentro de la organización, ¿vale? Hay una serie de puntos que vamos a ir mirándolos, algunos con más detalle, otros pasaremos someramente, nada, un simple vistazo porque no podemos trabajarlos todos, como comprenderéis, pero realmente que traslada un poco qué elementos necesitamos mejorar para realmente tener mayor impacto, ¿vale? Tenemos que entender que esto es un ecosistema. Al final, la empresa tiene que ser un todo en la orientación hacia el cliente, ¿no? O sea, situamos al cliente en el centro, pero ¿qué quiere decir eso? Pues que todos los departamentos debemos tener los mismos mensajes hacia ese cliente. Interactúe con nosotros de la manera que interactúe. Será en redes, será a través del teléfono, será a través del online, lo que sea, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que trabajar mucho una cultura interna de que la empresa, todos los departamentos entiendan que se deben a esa actividad, ¿vale? Entonces, aquí creo que es fundamental que esté implantada por un director general. O sea, al final es el director general el que tiene que lidiar y realmente ser el ideador y también trabajador y el que define todas estas tareas para ponerlas encima de la mesa y que todos los departamentos trabajen para esa búsqueda del bien común, pero también definiendo objetivos específicos por departamentos para que se sepa en qué está influyendo cada departamento para potenciar ventas. Potenciar ventas no quiere decir que esos departamentos vendan, quiere decir que facilitan los procesos de ventas, ¿vale? Entonces,
Aquí un proceso escalado sin fisuras, lógicamente, y sobre todo medir para ir adaptando, ¿vale? Pero toda la empresa tiene que medir en el mismo, o sea, tiene que mirar en el mismo sentido, ¿vale? Entonces, también tenemos claro que, lógicamente, esas actividades es imposible que estén solamente lideradas por ventas. Ventas podrá liderar una parte, está claro, pero no, sin otros departamentos involucrados es imposible que llevemos esto a buen puerto. Entonces, recursos humanos pongo ahí que debe tener una parte activa. ¿Por qué? Porque todos los nuevos contratados tienen que estar alineados con lo que estamos buscando como empresa y qué es lo que queremos conseguir, y que esa gente se involucre dentro de los equipos de ventas o dentro de las empresas lo más rápido posible para influir y conseguir esos resultados lo más rápido posible, ¿vale? Todos los empleados deben participar y se debe alentar esta cultura, entender que eso, que el cliente está en el centro es muy importante para que los impactos sean potentes. Si tenemos que definir qué figura podría liderar este proceso, pues hablamos de un responsable de clientes o alguien en el ámbito comercial, pero eso implica que le damos importancia o que representamos en una figura estas actividades, pero no quiere decir que vaya a hacerlas solo él o solo ella, ¿no? Sino que realmente le damos empaque o le damos valor a esas actividades, ¿vale? Para que todo el mundo esté alineado y esas actividades se trabajen de manera conjunta, ¿vale? La segunda pata del efecto potencia sería fijar el proceso de ventas. Fijar el proceso de ventas no quiere decir que no lo tengamos, sino que quiere decir que realmente sepamos definirlo para todo el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener los pasos claros y métodos de comunicación fijada. ¿Los tenemos? Pues es una de las preguntas que deberíamos contestar. Y aquí tenemos los elementos que van a influir en todo esto, ¿no? O sea, definir muy bien las fases del proceso de venta y cómo vamos a interactuar con cada cliente y dónde vamos a interactuar. O sea, si es en redes sociales, tenemos que tener una metodología para atender a esos clientes de una manera rápida. Si vamos a interactuar a través del teléfono, tenemos que tener unos playbooks, una manera de comunicarnos con él de una manera escrita, con guiones y demás. O sea, esto está todo bastante automatizado, lo más automatizado posible para, sobre todo, que los mensajes no sean distintos según la persona a la que se dirige el posible cliente. Aquí, tecnología que podemos utilizar, pues un CRM o un elemento similar, que al final no es más que un aglutinador de información de todos los impactos que tenemos con ese, o de todos los trabajos que realizamos o contactos que realizamos con esos clientes, estén en un sitio centralizado que nos permita tomar mejores decisiones. Aparte de esto, añadiremos cierta tecnología siempre que podamos a los procesos de venta para ganar en eficiencia y en efectividad. Y sobre todo, tenemos que estar muy atentos a que se puedan integrar dentro de los procesos que hacemos, porque si al final tenemos ciertos elementos, yo que sé, utilizamos un MailChimp para escribir a los posibles prospectos, pero utilizamos MailChimp, pero tengo que entrar en MailChimp, aprender MailChimp, hacerlo, y a partir de ahí no se integra con mi CRM, no, tengo que pasar todos esos datos otra vez, el que ha contestado tengo que pasarlo al CRM, pues al final lo único que estamos haciendo es sumar tareas administrativas que no aportan valor al proceso de ventas, ¿vale? Tenemos que trasladar a la fuerza comercial todos los ámbitos donde se puede negociar y donde podrá negociar ese comercial de la mejor manera posible para no estar frenando los procesos de venta, sino que se aceleren lo máximo posible. Y definiremos, antes de nada, qué mensaje general vamos a dar por sector, segmento o buyer persona o persona potencial cliente. Tenemos que definirlo eso delante. Y luego, la posible, si es el caso, poder personalizar lo máximo las demos que hagamos. O sea, al final, si vamos a hacer demos de producto, demos de servicio, tiene que ser lo más personalizada posible. Y para eso necesitamos una fuerza comercial que esté preparada para darlas. No una persona solamente específica, porque al final será nuestro, vamos a decir, nuestro tapón, nos frenará en nuestro proceso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues implementar un proceso de ventas lo más sencillo posible, pero también suficientemente robusto. Esto es lo que trabajaremos
en el módulo primero del curso, que sea válido para todos los empleados y que genere sobre todo resultados predecibles, que sepamos qué velocidad estamos teniendo, qué impacto estamos teniendo cada fase del embudo de ventas para poder tomar decisiones, ¿no? O sea, ahí lo que pongo, una evaluación constante del proceso, los criterios de cambio de fase, qué es lo que tiene que hacer un cliente para cambiar de fase dentro del embudo de ventas, qué le pedimos que haga y que nos diga para poderlo pasar de fase y sobre todo unos elementos de medida, los KPIs, fundamental para este proceso, ¿vale? Entonces, aquí en las fases del proceso de ventas, pues si tenemos un proceso transaccional, quiere decir que tenemos un producto con riesgo bajo, que la decisión se toma muy rápido, pues tendremos que ser capaces de hacer en una sola llamada la cualificación del cliente, la evaluación de lo que está pidiendo, presentación de la propuesta, para ver si somos capaces de cerrar en la misma llamada, ¿vale? Si el proceso es más avanzado, si tiene mayor complejidad, pues necesitaremos un equipo más grande, lógicamente, y aquí de alguna manera se va complejizando el proceso, ¿no? Habrá más reuniones, pero bueno, un poco las fases normales será pues una cualificación, una fase de evaluación, propuesta y cierre. Y en cada fase tenemos que ser capaces de interactuar, saber qué mensaje mandar, qué documentos son interesantes, trabajar en sus contenidos para que el cliente ayudarle en todo ese proceso para que aceleremos. Y ya si el proceso es complejo, pues si estamos hablando de vender pues un portaaviones a un gobierno, pues lógicamente pues el equipo será mucho más grande, tanto en nuestra empresa como en la organización compradora. Necesitaremos muchas más reuniones, incluso la gerencia tendrá que estar involucrada, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues fases normales, pues pueden ser esa cualificación, la evaluación preliminar, presentación, bueno, pues hasta conseguir el cierre, ¿no? O sea, después de presentar nuestra propuesta, pues un comité revisará las posibilidades que ofrece el producto y decidirá si termina comprándonos a nosotros, ¿no? Entonces, de ese proceso de ventas, pues tenemos que analizar cómo está repercutiendo en nuestros resultados comerciales, si estamos llegando a los objetivos o no. Entonces, si estamos llegando a los objetivos, si la gente está cumpliendo la cuota y tal, pues diremos que estamos en modo engrasado, ¿no? Aquí tendremos que estar, esa persona líder de este proceso tendrá que estar muy atento a si está creciendo el equipo, cómo conseguir que no se vea ralentizado o resentido, atentos a la competencia de qué es lo que está haciendo, si no vaya a ser que pueda fichar a gente de nuestro equipo o consiga adelantarnos y ver cómo están respondiendo los clientes a nuestra interacción y a nuestro producto o servicio, ¿no? Luego, si estamos en un proceso en el que hay ciertas cosas que cambiar o adaptar, pues haremos simplemente cambios, adaptaciones pequeñas, ver cómo es el resultado, si estamos consiguiendo mejorarlo para directamente aplicarlo o no, pero son experimentos muy rápidos, muy controlables, muy predecibles para saber qué es lo que estamos mejorando, si estamos realmente haciéndolo o no. Y a partir de ahí, qué criterio de aceptación tendremos como organización para, si esto se cumple, pues lo introduciremos dentro del proceso. Y si está en el modo abandonar, pues ojo, porque existe mucha corrosión interna, o sea, la gente se ve muy castigada por estos procesos, entonces aquí tendremos que coger el toro por los cuernos y empezar a cambiar directamente y adaptarlo a la nueva realidad, ¿vale? Y aquí me gustaría que os quedarais con este mensaje, ¿no? Demasiado proceso mata un equipo de ventas, pero un equipo de ventas muere sin un proceso, ¿vale? Otra pata del efecto potencia, pues el ser expertos en ventas. Entonces aquí una serie de preguntas que son clave es, ¿somos expertos en ventas? ¿Tenemos una metodología clara? Pues estas son preguntas que hay que tener muy claras. Y aquí, desde mi punto de vista, hay que siempre romper un tabú en decir, no sé, necesito ayuda, necesito formación en este ámbito, ¿no? O sea, al final parece que nos contratan y tenemos que saber de todo, pues no necesariamente tenemos que saber de todo. Si tú eres un comercial que te has dedicado ha sido una labor muy presencial, pues tendrás que aprender elementos en digital. Es que tendrás que aprenderlos, pero eso no te hace ni mejor ni peor comercial al inicio. Te hace un comercial que
necesita adaptación nada más, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro elemento del efecto potencia es conocer al comprador, ¿vale? Aquí os pongo un par de respuestas a un informe de Forrester, que es que los compradores, el 85% de los compradores siente que las reuniones con el representante de ventas no son de valor, no aportan valor a su actividad, y encima el 66% de los compradores consideran que el contenido compartido es irrelevante para ellos. O sea, que esto es muy importante, que lo trabajaremos luego o lo comentaremos luego, de la importancia que tienen los contenidos que compartimos con estos compradores, ¿vale? Entonces aquí, bueno, en el curso trabajaremos lo que se llama la matriz de Kraljic, que es conocer en qué situación estás tú, por tipología de productos, a ver si eres un producto de compra recurrente, si eres de compra estratégica, bueno, para que veas un poco qué situación tienes tú frente al comprador y qué tipo de estrategias necesitaremos llevar al mercado, pero sobre todo es que todos nosotros, todos los compradores tienen que conocer cada buyer persona por dentro y por fuera, qué hacen, qué no hacen, qué dolores tienen, cómo conseguir cerrar ventas con él, de tal manera que los mensajes que mandemos sean muy claros y muy orientados y muy personalizados, ¿no? Entonces, esto podéis hacer una prueba y mañana, a la mañana, pues con vuestro equipo de ventas, simplemente en 2 minutos, que la gente os explique cuáles son vuestros buyer persona, qué mensajes tiene que mandar a cada buyer persona y podéis ver un poco los diferentes mensajes que tiene cada miembro del equipo, ¿vale? Sobre el tema de herramientas, lógicamente en digital hay muchísimas y algunas hablaremos de ellas y otras no, pero realmente en este concepto las herramientas lo único que son es medios para conseguir lo que queremos. Entonces, tienen que estar muy orientadas hacia nuestro equipo comercial, oyendo sus necesidades reales, y solo seremos capaces de tener éxito si realmente se convierten en indispensables. O sea, quiere decir, una frase del tipo, es que yo sin mi CRM, es que yo sin trabajar LinkedIn no conseguiría el 10%, el 20% de las ventas que consigo. Si no tuviese una automatización de las ventas, no llegaría ni al 10%. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Entonces, objetivo, que las herramientas se usen de manera efectiva y que su retorno de la inversión sea positivo. O sea, que realmente consigamos que estas herramientas aplicadas se usen mucho y que nos den resultados, ¿vale? Clave, esto es clave. Y sobre todo, desde mi punto de vista, que los comerciales sean partícipes de todo eso, porque al final, si no hay herramientas que, primero, lo único que hacen es triplicar el trabajo, punto uno, y segundo, muchísimas de ellas ni se usan, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que no queremos. Queremos pocas herramientas de mucho uso para realmente impactar, ¿vale? Luego otro punto, pues la orientación diferenciada hacia el producto o servicio. ¿Estamos preparados como comerciales para realizar una demo? Todos los elementos, todos los participantes del equipo para de una demo de producto a nuestro buyer persona y caso de uso según los mercados en los que trabajamos o ese comprador trabaja. Pues esto es uno de los elementos que también trabajaremos en el curso, ¿vale? Luego vamos tocando todas las patas que tiene la actividad comercial. Entonces, en el ámbito de la prospección, ¿estamos prospectando a buen ritmo? O sea, ¿conseguimos realmente el ratio o el número de prospectos que necesitamos para nuestra actividad comercial con nuestro porcentaje de ventas o de cierres habitual? ¿Estamos consiguiendo atraer y trabajar con un número concreto de prospectos? Bueno, pues son elementos que tenemos que tener en cuenta. En el ámbito de los océanos azules, ¿no? Que llamamos, o sea, el diferenciarse de lo que es donde está todo el mercado, donde está toda una serie de marcas que ya lo tienen copado, bueno, pues tendremos que ser capaces de identificar ciertos nichos con un desarrollo de mensajes concretos que realmente nos ayude a cerrar ventas más rápidamente, ¿no? Entonces, aquí encontraremos esos nichos válidos para nosotros, de tal manera que podamos puntuarlos, evaluarlos, darles prioridad para que realmente podamos impactar de la mejor manera posible, ¿vale? Sobre el cierre de ventas o tackling que llamamos aquí, ¿no? O sea, al final es conseguir que el cliente
suelte la pelota que conseguir bloquearle de tal manera que trabaje con nosotros, ¿no? O sea, ¿estamos todo el equipo de ventas preparado para cerrar ventas o solo es un porcentaje de los comerciales los que lo hacen? ¿O es el mismo director comercial, que veremos luego qué implicaciones tiene, ¿no? Es el superhéroe de ventas. Pues estos son elementos que tenemos que tener claros, que todo el equipo trabaje ese cierre de ventas, ¿no? Excelencia con los clientes. Si hemos dicho que estamos en el ámbito digital, donde cada vez hay más opiniones, más recomendaciones, más elementos como los casos de éxito, casos de uso, pues es fundamental que tengamos clientes altavoz, que esos clientes nos sirvan para atraer a nuevos prospectos, pero que sean ellos los que tengan interés también por la experiencia que han tenido con nosotros y la buena sensación que ellos puedan coger y realmente trasladar esa experiencia hacia el mercado, ¿no? Y rompiendo una lanza en favor de la apertura o de la transparencia. O sea, si ese cliente está contento, nos interesa mucho más lo que pueda contar de nosotros que realmente hacer altavoz por si acaso, o no hacer altavoz por si acaso la competencia sabe las cosas que hacemos o el cliente sabe, o sea, que la competencia sepa que trabaja con nosotros. Se supone que si los comerciales nuestros son muy buenos, los de la competencia los serán parecidos. Entonces, los de la competencia ya sabrán que esos clientes trabajan con nosotros. O sea, no les estamos descubriendo nada. Entonces, si nosotros conocemos los precios que da la competencia, también la competencia sabrá lo que hacemos nosotros. Entonces, hay que romper una lanza por esa apertura. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos haciendo es una labor de divulgación, que los nuevos clientes beban de esos clientes antiguos satisfechos y vivan de su experiencia, ¿no? Lo que decimos, al final es muy importante que tengan un mensaje de éxito con nosotros para que realmente puedan coger y trasladar ese mensaje, ¿no? Entonces, aquí otro elemento importante es cómo cambia la figura del sales manager, que puede ser un director de ventas, puede ser un área manager, puede ser, bueno, primero de todo, para potenciar las ventas es dejar de tener reuniones inefectivas, infinitas, con una serie de documentos que realmente no nos lleven a tomar decisiones, ¿vale? Pues eso es la primera máxima, pero a partir de ahí tenemos que tener como sales manager una manera nueva de orientar la actividad y de evaluar a nuestro equipo. O sea, ya vamos a ver por puntos ese seguimiento y gestión de la actividad comercial, un coaching activo, que vamos a ver qué es lo que significa, el mentoring interno entre iguales, las contrataciones y el entrenamiento comercial personalizado, fundamental, y luego en el ámbito pues al final que esta gente sea el líder y motive, ¿no? ¿Y el objetivo cuál es? Pues que multipliquen el impacto de sus equipos de venta mediante el coaching, pero fundamental, sin tener que hacer el trabajo por ellos, o sea, sin tener que ser ellos los que realmente consigan cerrar esas ventas, visitar con ellos, obtener los mejores resultados, o sea, sin que sea nuestro superhéroe. ¿Vale? Entonces, sobre el seguimiento y la gestión, pues una serie de KPIs muy claros que tengan sentido para toda la organización y sobre todo para los comerciales, que refuercen el mensaje que estamos dando en toda la organización. Identifiquemos los puntos de fricción que se están dando en el proceso de ventas, que sepamos dónde estamos fallando, pues si es en el proceso de cierre, pues tendremos que trabajar en cómo cerrar mejor, si es en el proceso de captación o de prospección, es cómo incorporar o cómo mejorar los procesos que tenemos en ese ámbito, que el trabajo comercial esté muy focalizado en realmente lo que vale esas reuniones que sean efectivas y eficientes, que se puedan ver a simple vista los resultados que estamos consiguiendo como comerciales para no tener que entrar en una discusión de sí y no, sino que el pipeline, lo que se llama, o el embudo de cómo están yendo las ventas se pueda visualizar de manera muy efectiva y muy rápida, evaluando ese rendimiento y ese desempeño de la mejor manera posible y, lógicamente, que tengamos unos datos que sean veraces. O sea, esta información tiene que ser muy transparente para nuestros equipos y que nuestros equipos conozcan
los impactos que están teniendo ellos, los impactos que está teniendo el equipo, ¿vale? Y midiendo esas actividades y esos resultados de la mejor manera, ¿vale? Cuando hablamos del rol del Sales Manager como coach, esto es uno de los cambios más importantes que afronta la gerencia comercial, ¿vale? O sea, ¿de qué hablamos cuando decimos coach, ¿no? Pues aquí tenemos que establecer relaciones, tenemos que realizar procesos de evaluación, qué retos tenemos por delante, qué motivaciones tenemos, o sea, valen para nuestros equipos y luego conseguir los resultados, lógicamente, porque eso es la clave de todo, ¿no? Entonces, un elemento que tiene que tener el Sales Manager es ser un experto vendedor, pero ser un experto vendedor en lo que vende y en técnicas, en metodología. O sea, al final es una persona que es el máximo conocedor de las metodologías de venta, de procesos de venta, porque es el que tiene que asesorar a otros, tiene que formar a otros en mejorar todos esos procesos, ¿vale? Por eso tiene que evaluar muy bien esa ejecución del proceso de ventas, tiene que conocer herramientas que evalúen ese proceso de la mejor manera posible y sobre todo, para mí es muy importante es esa transparencia con el equipo, que es ser un todo, y entonces aquí hay que trabajar muchísimo la confianza, ¿no? La confianza, tenemos que olvidarnos de equipos que tengan superestrellas y luego apoyos, sino que realmente sean equipos de alto desempeño, todo el equipo, ¿no? Todo y conjuntamente, ¿no? Porque esto lo que hace es eso, o sea, queremos mejorar el proceso de ventas, pues el proceso de ventas se mejora como equipo, no se mejora que una persona mejore y todos los demás estemos atrás, ¿no? Entonces, en todo esto, lógicamente, la retención del talento es muy importante. Si has conseguido un equipo de alto impacto y de alto nivel, pues perder una de las patas pues es muy doloroso, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de retener ese talento de la mejor manera posible, ¿no? Y lo que decíamos, si eres un experto en todo el proceso, como coach, al final, pues el trabajo diario de herramientas de evaluación, de desempeño, pues tiene que estar en tu día a día. Y eso también trabajarlo mucho, pues por ejemplo, con el Departamento de Recursos Humanos, para que tengas ese feedback muy claro y puedas trabajar con ellos en cómo evaluar ese desempeño, esa evaluación constante. ¿Para qué? Para mejorar día a día nuestros procesos comerciales, ¿vale? Y luego lo que os digo, si no somos un equipo es muy difícil o sea, si al final hay personas que brillan y que además nuestros mensajes como gerente o como jefe van muy dirigidos hacia solo ellos, pues el resto del equipo no tendrá el mismo resultado, ¿no? Entonces aquí tenemos que entender que esto es un todo y que todos tenemos que trabajar conjuntamente, ¿vale? Entonces veremos cómo integrar a esa gente. Dentro de ese trabajo de equipo está el mentoring entre empleados. O sea, al final si yo tengo una persona que es muy experta en técnicas de cierre, tendrá que formar y enseñar a todo el resto del equipo en cómo hacerlo y qué maneras o qué sistemas funcionan para mejorar el cierre. Pero si yo soy un experto en captación, pues tendré que ser capaz de trasladar mi conocimiento al resto del equipo. ¿Cómo? Pues imagínate, si hacemos llamadas de teléfono, pues grabar esas llamadas e interactuar con esos equipos y decir, a ver, vamos a ver, métodos de mejora, esto está cumpliendo lo que queremos, está mandando el mensaje de impacto que queremos, sí, no, pues todo esto, ¿no? Entonces, eso, una cultura de compañía, de trabajo conjunto, como es muy importante, ¿vale? Entonces aquí el refuerzo positivo, los consejos, fundamental. A nivel de contratación, pues si queremos gente que esté alineada con lo que hacemos, pues tendremos que diseñar puestos de trabajo muy dirigidos, pero que también las entrevistas estén dirigidas a conseguir ese tipo de perfiles y sobre todo que si estamos pidiendo gente que sepa hacer determinadas cosas, pues hacer pruebas que realmente demuestren que ese conocimiento está, ¿no? Y no esperar que, pues eso, si estoy vendiendo un producto complejo de vender, no puedo traer una persona muy joven y que realmente esperar que le voy a enseñar todo en 10 días, ¿no? Entonces,
pues igual tengo que pensar en un profesional de más alto impacto, con más edad o con más experiencia, que realmente me resuelva ese dolor, ¿no? Entonces, celebrar esa gente que integramos dentro del equipo rápidamente y con impacto, entonces basado en esa visión y en ese rol que queremos para ese puesto. Y aquí lo que decíamos, que ese sales manager sea líder sobre todo, ¿no? Un poco por lo que pongo debajo, ¿no? O sea, al final es, si participa en los procesos de ventas y está vendiendo él sobre todo, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque al final no se está dedicando a la labor que le estamos pidiendo que haga, que sea ese coaching, ese fortalecimiento del equipo, ese fortalecer el mentoring y demás, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, pues al final son elementos que pues, falta liderazgo, falta calidad de equipo. Quiero decir, si al final estamos contratando gente que no nos va a aportar, pues lógicamente él tendrá que suplir esas carencias, pero es que vamos a intentar evitar tener esas carencias. Y luego eso, falta de soporte a ventas, por lo que decimos, porque está dedicado a otras tareas que no aportan valor, ¿vale? Entonces, lo que decimos, pues aquí relaciones de confianza, cumplimiento de los compromisos adquiridos con su equipo. Lógicamente, si se compromete a algo, pues tendrá que responder posteriormente, ¿vale? Igualdad en el trato. Si queremos lo mismo, gente empoderada, gente con resultados, gente que un equipo bien trabajado, pues está claro que todos los miembros del equipo son importantes, ¿vale? Otro elemento, ya estamos cerquita del final, ¿no? O sea, que es clave dentro de la labor comercial es el tema de los contenidos, ¿vale? Aquí os pongo una foto de una empresa que se llama Ring Central, que es cómo tiene un repositorio de contenidos que utilizan sus comerciales, ¿vale? Entonces aquí veis, pues eso, veis un ámbito de productos, otro de cómo está la competencia, la industria, procesos de ventas. Bueno, pues toda esa información está muy accesible para el comercial, de tal manera que en una llamada pueda tener acceso a esos documentos si fuese necesario o incluso previo a las llamadas que tenga que hacer, ¿no? Lo que decía, el objetivo que es un proceso de generación de contenido donde los comerciales tengan ese repositorio o esos elementos necesarios en el momento donde tienen que interactuar, ¿no? Entonces no podemos perder mucho tiempo en esa búsqueda, en esa identificación de los contenidos, sino que tienen que estar en un repositorio donde sea muy fácil encontrarlos. ¿Por qué? Porque la idea es avanzar hacia el cierre lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, los materiales han cambiado, ya no vale pues ese catálogo, ya no vale pues esa información genérica de la compañía, sino que a partir de ahí son frases, son palabras clave, son microcontenidos que nos hagan avanzar en el proceso de venta, de tal manera que todos esos mensajes, micromensajes, seamos capaces de tenerlos interiorizados y podamos utilizarlos o seamos capaces de encontrarlo de manera muy rápida, ¿no? Entonces aquí elementos que tenemos que tener en cuenta, pues que la vida media del contenido, no todos los contenidos te valen para siempre, sino pues lógicamente hay demos que hay que adaptar, reportes de la industria o análisis de la industria que lógicamente expiran, pues que tenemos que buscar para actualizarlos. Los casos de uso y los casos de éxito, que luego explicaré con detalle, deben estar alineados con nuestro cliente, no valen para todos. Un caso de uso no me vale que sea genérico, o sea, tendrá que ser para un nicho concreto y a partir de ahí lo utilizaremos para ese nicho, pero no para otros. Y luego haremos una matriz de contenidos que esté basado en qué contenido generamos para un buyer persona determinado, qué dolores resolvemos con ese contenido y qué características de nuestro producto lo atajan, ¿no? Entonces, que tengamos muy fino todos esos puntos, ¿vale? Seguimiento y nutrición, eso respecto al cliente, seguimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestro contenido? Pues mejorar la segmentación, que nos permita conocer realmente el cliente en qué situación está, confirmar ese interés o no, y luego realmente mostrar esos dolores que tiene, ¿no? Entonces, a partir de ahí, seremos capaces de capturar
esas respuestas habituales, ese feedback, y esto tiene que estar disponible para todo el equipo. Entonces ahí es donde pongo lugar adecuado, en la cabeza del comercial, no me vale, en el email, menos, en las aplicaciones de chat que hemos tenido todo el equipo, tampoco, post-it en el ordenador, menos. Tiene que estar en un repositorio de documentos donde podamos entrar todos, donde podamos trabajar todos y que realmente veamos esas objeciones, esas preguntas, esas respuestas, podamos tener acceso muy rápido y podamos responder rápidamente al cliente con eso. Y nosotros también trabajemos como equipo en estar formados en todos esos materiales, ¿no? Y aquí es eso, materiales de formación, toda la información que generan nuestros compañeros y colegas, tenerlas accesibles. Y, o sea, tiene que haber una gran apertura en este ámbito comercial en la búsqueda de un resultado muchísimo más afinado, muchísimo más alto o de impacto dentro de los resultados comerciales, ¿vale? Y luego es verdad, podremos trabajar ese repositorio ya, esas herramientas concretas que nos sirvan para ello, ¿no? Pero bueno, esto sería como algo más avanzado. En la divulgación y entrega hacia nuestro cliente, pues lo que decíamos, al final hay que estructurarlo según las categorías, etiquetarlo correctamente es clave, ¿no? O sea, permitir una búsqueda sencilla y que lo podamos encontrar de manera sencilla, pero todo el equipo, que en la conversación podamos abrir cierto documento que nos sirva según qué conversación estamos teniendo con el cliente para ciertos mensajes aplicarlos en esa llamada. Y sobre todo revisar ese contenido de manera más constante de lo que lo hacemos actualmente, ¿no? Entonces, para seguir manteniendo esa relevancia del contenido que trabajamos y que no nos pase lo que hemos dicho, ¿no? Que el 66% de los compradores considera irrelevante lo que les estamos contando y el contenido que estamos compartiendo, lo cual es terrible porque al final el trabajo que generamos, el trabajo que hacemos, joder, lo que queremos es conseguir el mayor impacto posible, no podemos trabajar para luego realmente que el impacto sea bajo, ¿no? Sobre la competencia, pues está claro que inteligencia competitiva, tenemos que saber qué dolores y qué características de nuestra competencia están funcionando mejor. ¿Somos capaces de rebatirlos o nosotros tenemos otros elementos donde incidimos y tenemos que incidir de manera que nos diferencie de la compañía, de la competencia? Lo que decía antes, buscar esos nichos, océanos azules, de tal manera que no tengamos tanta competencia en los ámbitos donde nos movemos, ¿no? O sea, saber qué actividades están haciendo, cómo trabajan en las redes sociales, bueno, pues todo eso, ¿no? Entonces, lo que pongo aquí, una estrategia de batalla, dónde ganamos y dónde perdemos frente a nuestra competencia para ir más dirigido hacia donde ganamos que hacia donde perdemos y no estar perdiendo el tiempo en entrar en una guerra frente a nuestra competencia que no vamos a ganar, sino vamos a adaptarnos y vamos a mandar los mensajes donde realmente creemos que tiene que ser, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ¿cómo hacer? Pues revisar la web de la competencia, sus vídeos, seguirles en redes sociales, hablar con los usuarios de la competencia sin miedo para comprender qué es lo que está aportando nuestra competencia para nosotros poder impactar donde creemos que tenga lagunas, ¿vale? Y es una carrera de fondo y se hace de manera regular, ¿vale? En el ámbito de objeciones, frente a un cliente no se trata de quién tiene razón, si somos más listos, si somos más tontos frente a ellos, no se trata de dar respuestas concisas y concretas, no, de lo que se trata es de entender el por qué tiene, qué son esas objeciones, qué significa esto que nos están diciendo, ¿no? Entender ese mensaje subliminal que nos está diciendo, ¿no? Igual un no quiere decir no, quiere decir, oye, si me trabajas más este tipo de elementos, pues podría ser un sí, ¿no? Entonces, convertirlo en rutina, todo el mundo informado y formado en cómo rebatirlas, ¿no? Entonces, aquí, eso, preguntas que sirvan, keywords, o sea, palabras clave para encontrarlas cuando estamos en esa conversación con un cliente determinado, poderlas encontrar y poderlas rebatir y usarlas. Lo que decíamos, mejor tenerlas disponibles antes de iniciar nuestra gestión comercial, pero bueno, si no, por lo menos desde luego que estén accesibles, ¿vale? Lo que os ponía antes, casos de éxito versus casos de uso. O sea, el caso de uso se refiere a cómo ayudamos a un determinado cliente o sector. Pero es que el caso de éxito es un documento que trabajamos con ese cliente que está muy contento con lo que hemos aportado, que incluye eso, cuál era el reto, qué soluciones hemos aportado, qué impacto tiene esa acción,
¿Para qué? Para utilizarlo como altavoz frente a otros potenciales clientes de su mismo sector, de su misma industria, ¿vale? Entonces aquí haremos una matriz en todo el curso, eso de buyer persona, qué dolor tiene, qué características y qué éxito hemos tenido con el cliente en base a eso para poderlo trasladar a nuestros potenciales clientes de manera regular, ¿no? Entonces, lo que le pongo ahí es clave para trabajar la prospección de nuevos clientes a través de estos casos de éxito. Y lo mismo, deben ser auditados, mejorados, hacer un brainstorming del equipo para generar esos contenidos principales, una revisión de la competencia para refinar los contenidos y nuevas ideas. Pues lógicamente, si hacemos un benchmarking bueno de la competencia, pues saldrán ideas que podemos aplicar para nuestra actividad diaria, ¿no? Y luego es eso, preguntemos al cliente sobre qué contenido querrían recibir, porque si ellos nos transmiten qué es lo que quieren oír, pues lógicamente seremos capaces de entablar unas mejores conversaciones. Aquí no hay nada más potente, nunca mejor dicho, dentro del efecto de potencia, que es escuchar a nuestros clientes y trabajar con ellos, oírles mucho más y que ellos sean partícipes de todos los procesos en los que estamos inmersos, ¿vale? Luego, lo que os decía de la integración en los equipos de venta, pues, ¿cómo contratamos a los más aptos? ¿Cómo hacemos esa contratación? ¿Cómo demostramos ese conocimiento antes de que se incorporen a los equipos? ¿Cuánto tardan en incorporarse al equipo? O sea, la gente que sabe de ventas, si estamos contratando a alguien que ya sepa de ventas, en 2 días, 3 días tiene que estar funcionando bueno, pues a un porcentaje medio de actividad. Poco a poco se irá incorporando. Son gente que ya está preparada, entonces tiene que aprender qué mensajes queremos transmitir a la audiencia. Pero, o sea, ¿en cuánto tiempo está? Tenemos que definir una serie de objetivos a 30, 60, 90 días en los que son qué resultados serían positivos, qué resultados serían negativos, pues todo eso para ir definiéndolo. Y luego ya el punto es, si estamos trabajando con empresas de otro ámbito y nos estamos basando pues eso, en agentes o nos estamos trabajando con distribuidores o similar, ¿son capaces de hablar de nuestro producto y cerrar ventas como nuestra propia empresa? Pues también tenemos que trabajar como un equipo con este ámbito. O sea, al final es formarles, darles las herramientas suficientes para que ellos sean parte del equipo comercial con el que trabajamos, ¿no? Al final son ellos los que nos van a conseguir el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que tenía preparado para hoy, ¿vale? Agradeceros vuestra presencia aquí y vuestra paciencia con la exposición que hemos tenido. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y, bueno, pues si tenéis ahora, pues son 5 o 10 minutos para preguntas, pues encantados de responderlas. Juan, actualmente tiene la mano levantada Rodríguez Alexander. Pues si quiere que pueda habilitar el... Sí, Alexander, si quiere, abre el Bueno, micro. que le escriba sí, que abra el micro o que escriba a través del WhatsApp. Bueno, del chat. Buenas tardes. Excelente presentación, Juan. Muy buena. Una consulta, ¿tienes o consideras dentro de, bueno, la experiencia que tienes, algún CRM o por lo menos un listado de CRM los más potentes del mercado para lo que es gestión comercial? Sí, bueno, hay varios, ¿no? Pero nosotros trabajamos con un CRM que es gratuito, que es
HubSpot, que la ventaja que tiene es que te permite muchísimo trabajo sin gastarte ningún dinero y que cubre bastante porcentaje de realmente de las actividades comerciales tradicionales. Luego habría pues Salesforce, habría Dynamics, que son CRMs pues ya más completos, mucho más completos, en el que puedes integrar todas las funciones en una. También el coste es más alto, pero que vas a poder tener en una herramienta prácticamente todo el seguimiento comercial necesario. O sea, pues por ejemplo, en el ámbito por decirte algo, ¿no? En el ámbito de HubSpot, pues no puedes tener facturas, no puedes tener una serie el tema de elementos de servicio, todo esto no puedes tenerlo. Tendrías que comprarlo aparte, pero por ejemplo en el ámbito eso de Dynamics, todo eso lo tienes integrado. Entonces, bueno, pues tienes toda la información realmente en una pantalla, tienes absolutamente toda la información referida a un cliente. Aquí estamos eso, hablando de Salesforce, Dynamics. Luego hay algunos otros que están muy dirigidos bueno, que son como medios. Pues ahí está Zoho, pues hay bastante. O sea, desde luego, hay luego otros, no sé, yo conozco herramientas como Thinky o similar, que realmente son como CRMs muy sencillitos, ¿no? En el que para poder tener toda la información necesaria y organizaciones más pequeñas o que no necesiten tanta información, pues ya sería suficiente, ¿no? No sé si te he contestado o bueno, te puedo pasar si quieres un poco más información detallada. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo uso mucho el Salesforce. Es licenciado, bueno, en la empresa donde yo laboro, pero teníamos otra herramienta de gestión ya un poco más para la reunión de directorio que se llama el Tableau, donde se ven otro tipo de indicadores. Eso es, sí. Tableau, eso sería para integrar con... Sí, bueno, en Salesforce puedes tener, pues eso, en el ámbito de automatizaciones ya puedes tener pues Pardot o Marketing Cloud, que también incorporan estas automatizaciones y demás. Pero bueno, Tableau cubre otras actividades también, sí. Ok, Juan, muchas gracias. Gracias. Vale, ahí tienes también la mano levantada Mario Castillo. Mario, puedes habilitar el micro y participar. Bueno, igual mientras Mario habilita el micro, tienes unas preguntas ahí en el chat. Sí, eso es. Aquí veo una de Jorge Machado. ¿La función de un líder comercial podría estar funcionada con la de marketing o deben ser personas independientes? No, a ver, yo creo que de hecho hay un perfil que actualmente está muy en boga, que es el Chief Revenue Officer, que combina al final las actividades de marketing y de ventas, que es el responsable de las dos patas. Al final estamos hablando de que es muy importante, de alguna manera, alinear las dos actividades. Entonces que tengan una misma gerencia, desde luego no hay manera de integrarla de mejor manera, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante, desde luego, que si queremos que las actividades comerciales estén, desde luego, lo más potenciadas posibles, sí que tiene que ser liderada, desde mi punto de vista, por el ámbito comercial y marketing por otra vía, pero si no, desde luego tendríamos que tender hacia una figura que una las dos actividades. O sea, o que fusione las dos actividades, ¿vale? Para de mayor impacto. Aquí, luego, ¿qué experiencias tienes con la efectividad de las evaluaciones periódicas al equipo de ventas? Decía Mina Muñoz, yo soy más amiga del reentrenamiento e intercambio de experiencias en reuniones periódicas. A ver, aquí hay como dos tipologías, ¿no? Una es la autoevaluación con el representante, o sea, con el gerente de ventas, y luego otra sería las reuniones que puedes tener ya con los pares y con el mismo gerente, ¿no? O sea, que al final yo haría como dos trabajos. Una es el trabajo personalizado de mejora de un individuo con formaciones específicas para esa persona,
que eso tienes que trabajarlo con tu coach comercial, por llamarlo así, y luego hay ciertos elementos que sí que es verdad que vas a poder mejorar a través de tu equipo, ¿no? O sea, ciertas actividades que sí que vas a poder combinar con ellos, y lo que decía es grabarse. Las actividades de roleplay no las recomiendo mucho, al final, entre pares por lo menos, porque al final parece, no creo que tengan mucho impacto, creo que es más importante hacerlos con clientes o simular clientes, quiero decir, o sea, si tú al final estás vendiendo cierto elemento, pues vamos a venderle, entre comillas, a alguien de tu compañía, ¿no? O sea, haz una visita virtual a alguien de tu compañía y véndele a ver si le vende, si eres capaz de vender. Pues ese tipo de roleplay, mucho más actual y mucho más dirigido, pues ayuda mucho más que propiamente el roleplay entre pares, ¿vale? Porque al final estás haciendo un juego que ya sabes cuál es el final, entonces yo creo que es mejor meter elementos complejizantes de eso para esto. Y lo que decía, con los individuos, desde luego, sí que creo que tiene que ser algo individual lo más posible para tener mayor impacto, ¿vale? Luego, aquí veo, en el mundo de las transacciones de compra se hacen a través de canales electrónicos, ¿el contenido es el factor clave? Pues es gran parte, desde luego, pero claro, ese contenido es lo que decíamos, tiene que ser un contenido de valor. ¿Y qué quiere decir con eso? Que realmente si tú ese contenido tienes esa experiencia con los clientes, tienes ese altavoz de los clientes, pues es muchísimo mejor, te da muchísimo más empaque, muchísimo más impacto que realmente que tú puedas decir que llevas 50 años en el mercado, que realmente no. O sea, aportemos realmente qué hemos solucionado y qué hemos mejorado y qué resultado ha conseguido nuestro cliente con nosotros. Entonces, contenido sí, pero contenido de una manera, ¿no? O sea, contenido muy dirigido, o sea, no es una generación de contenidos per se, o sea, realmente nosotros cuando trabajamos con empresas, realmente no construimos muchísimo contenido porque entendemos que con 2 o 3, 4 piezas máximo de contenido de valor ya sería suficiente, ¿vale? O sea, tampoco nos obcequemos ni nos volvamos locos en publicar o contenido, sino tiene que ser de valor. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, lo bueno, si breve 2 veces bueno, o lo bueno, si bien trabajado, mucho mejor que pues demasiado contenido, demasiado ruido, ¿no? Respecto a lo que queremos contar. Vayamos al grano y realmente respondamos a los pains que tiene la empresa. Luego veo aquí a nivel logístico, SAP, ¿no? Vale, sí, vale, entiendo. Sí, a nivel logístico, bueno, pues SAP es una de las herramientas, desde luego, muy potentes. Hay otras, pero sí que ayudan. ¿Vale? Luego, ¿qué estrategia recomiendas para mercados como el venezolano en crisis económica, donde el mercado se redujo un 70%? Bueno, creo que no va a ser solo, desgraciadamente, para el mercado venezolano, ¿no? O sea, al final estamos viviendo esta pandemia y hay grados, por supuesto, pero que está claro que afecta a muchísimos sectores y muchísimos ámbitos, ¿no? Yo aquí creo que tenemos que ser muy, desde mi punto de vista, imaginativos, ¿no? O sea, quiero decir, volvemos a lo mismo, no se trata de hacer mucho contenido, no se trata de tener las mejores herramientas, sino que se trata de trabajar las que tenemos o las que podemos conseguir, pero que realmente le saquemos chispas, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho una estrategia antes. O sea, en un mercado en crisis, ¿qué tienes que hacer? Pues ser el primero en la mente del consumidor. Entonces, aquí puedes hacer 2 vías, ¿no? Podrías estar gastándote muchísimo en publicidad, no es el caso porque la situación no es la mejor, pues entonces vamos a tener que trabajar muy mucho en lo previo, ¿no? Es cómo hago una prospección, pues desde mi punto de vista, ¿no? Podríamos ir a hacer Links Navigator, no, pues hay herramientas a través del Excel y a través del Google que nos permite tener algo muy parecido
a tener una lista de Link Sales Navigator. Bueno, pues vamos a trabajar esa creatividad y vamos a hacerlo, porque estar está. Si vamos a hacer una labor de captación, pues igual nos interesa ciertas herramientas, pensar en ellas antes y utilizarlas un tiempo concreto, con lo cual pues, los costes se nos reducen muchísimo. Y luego, desde mi punto de vista, tenemos que atraer mucho al cliente con ese contenido, que volvemos a repetir que no tiene que ser mucha cantidad, pero tiene que ser un contenido muy, muy trabajado, y a través del email, pues poco a poco ir nutriendo y enviando a nuestros posibles prospectos. Pero ¿cómo ganamos a la competencia? Pues eso, siendo más atractivos, sabiendo leer más entre líneas, o sea, trabajando realmente la táctica mucho más que la técnica, ¿no? O sea, entonces se tiene que trabajar muchísimo previamente en toda esa definición de estrategias, mensajes, micromensajes para una captación lógica, para un cierre lógico, vale, pues todo eso, ¿vale? Son donde creo que podemos tener más impacto, aunque la situación no sea la más boyante, ¿vale? Porque bueno, al final el tema de descuentos, tema de, o sea, de intentar ser diferenciales en precio, pues tiene las patas muy cortas. Entonces creo que tenemos que entender que el valor que aportamos, trabajarlo antes y a partir de ahí responder, ¿no? ¿Contenido dirigido por tipo de problemas que solucionamos a nuestros clientes? Sí. José Félix Cartaya, sí. O sea, realmente lo que decía antes, si tú trabajas mucho la estrategia y los contenidos y los mensajes que vas a hacer, al final te vas a dar cuenta que qué mensajes son los válidos para cada uno, cuáles son los criterios de decisión, pero volvemos a lo mismo. O sea, tenemos casi una media de 7 decisores en los procesos de compra. Entonces, tenemos que definir por cada uno, o sea, qué le vamos a contar al director financiero de nuestro producto, qué le vamos a contar al director de compras, qué le vamos a contar al usuario. Imagínate que fuese el director comercial, el de marketing o el de producción, qué le vamos a contar a él que le interese, así todo eso. Y eso se trata de trabajar uno por uno todos esos buyer persona dentro de una misma cuenta o dentro de un mismo cliente. Con qué pains, qué problemas realmente solucionamos, qué elementos son los que dan respuesta a ese pain, o sea, qué características de nuestro producto cumplen con eso, ¿no? Entonces, eso al final es responder las preguntas que se hace cada uno en su mensaje y en su actividad. Y no podemos olvidar a ninguno, porque nos va a pasar que si no va a boicotear el proceso de compra con nosotros. O sea, al final, alguien que le habla al director financiero y nosotros no, pues va a tener mucho, o sea, tendríamos que tener un champion dentro de la empresa decidiendo mucho para ganar la opinión de alguno de esos decisores. Entonces, tendremos que trabajar mucho eso, ¿vale? A ver... Juan, perdón que te interrumpa ahí mientras que estás leyendo. No, solo comentarte que bueno, en aras del tiempo ya nos hemos pasado unos minutos, entonces, sí. Bueno, para respetar el tiempo de todos y por supuesto el tuyo, si quieres contestas un par de preguntas más ya como finales y cerramos, ¿vale? Vale. Sí, gracias. Porque si no, aquí es un ámbito que me gusta mucho, entonces podríamos estar aquí demasiado tiempo, ¿vale? Entonces, aquí Nelson García me pregunta si estamos en presencia de la muerte de las ventas presenciales. Yo creo que no. Yo creo que lo que van a ser ventas híbridas. O sea, al final es la presencial, yo creo que va a seguir existiendo y va a seguir teniendo encaje. Lo que pasa es que el presencial va a ser mucho más de disparo con mirilla, ¿no? O sea, ya no va a ser, desde mi punto de vista, una visita tan masiva de a ver qué encuentro y tal, sino que vamos, por este expertise que vamos a necesitar, al final vamos a coger un cierto contenido, cierto valor, que lo que nos va a permitir es saber dónde tenemos que ir a visitar o qué tenemos que ir a visitar con más importancia, ¿no? O sea, al final es focalizarnos donde realmente tenemos más impacto y vamos a conseguir más ventas rápidas, ¿vale? Y luego, el aumento de las herramientas tecnológicas implementadas, ¿hará que disminuya la cantidad de vendedores en una organización? Yo creo que no. Yo creo que no necesariamente. O sea, lo que sí que es verdad, y en eso ya lo he puesto en la presentación, creo que los comerciales que no sean capaces de adaptarse
o sea, vamos a decir, los recogepedidos, los recomendadores, todo eso, es verdad que sí que creo que tienen los días contados. Al final había un informe en Estados Unidos que tendría que recuperar, que prácticamente se iban a perder 2 millones de empleos de ese tipo de trabajadores. ¿Qué pasa? Que la posición de asesor de confianza, de comercial profesional, esa va a tener mucho más valor. Entonces, bueno, no sé si seremos capaces de aglutinar y de recoger todos esos recogepedidos, la eliminación de eso, ¿no? Pues como, vamos a decir, cómo va a ser la suma, ¿no? Si va a ser suma cero o no, pero desde luego que el comercial de confianza, el asesor de confianza va a tener muchísimo trabajo, eso estoy totalmente convencido, ¿vale? Y bueno, ya por responder la última pregunta, ¿vale? Algunas cadenas grandes como Walmart están direccionando gran parte de su stock a la venta por página. ¿Estarán viendo el éxito de Amazon o será circunstancial por la pandemia? A ver, yo creo que también estamos en un cambio de paradigma en eso, ¿no? O sea, al final el digital está claro que va a potenciar las ventas digitales, que el comprador cada vez está más por esa labor, pero yo no creo que los establecimientos físicos vayan a desaparecer, ni mucho menos. De hecho, los Amazon de turnos y demás también están abriendo tiendas y están centrándose en el ámbito físico, ¿no? Lo que sí que creo es que cada vez más van a ser tiendas de do it yourself, lo mismo que es el comprador actual, el que está buscando información en ventas B2B, ventas B2C, estos mismos establecimientos cada vez serán más así, ¿no? O sea, de tal manera que tú vayas y esté todo disponible para que tú, de alguna manera, seas el que interactúa en esos procesos y haya menos gente de soporte o menos gente, o gente especializada en determinados soportes solamente, ¿no? En la reposición y demás, eso sí que creo. ¿Vale? Y bueno, yo creo, Luis, pues que por no hacer perder más, ¿no? Más tiempo. Sí, vale. Sí, está muy bien. Sí, bueno, todos probablemente tengan cosas que hacer, inclusive tú, así que para no alargarlo mucho más. Bueno, entonces cerramos aquí. Muchas gracias, Juan. Les recuerdo a todos que la grabación del webinar les será enviado más tarde a través de un correo para que ya luego la puedan ver tranquilamente. Bueno, muchas gracias, Juan. Y muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Hasta luego.